Bueno, déjame ser claro. Mi madre y mi hermana van a vivir con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, duerme afuera. Brandon estaba haciendo una mueca como si dijera, ¿no es eso imposible? Y lucía una risa malvada y fea. Yo solo era una esposa conveniente para Brandon, y era normal que me sometieran a palabras tan insultantes todos los días. Sin embargo, ya no podía soportarlo. Si ese es el caso, dormiré afuera a partir de esta noche. No te quejes de con quién estoy. No hay forma de que me queje. Haz lo que quieras, resopló Brandon y se rió de mi declaración. Pero a la mañana siguiente, cuando vio el jardín, entró en pánico y se arrepintió de sus palabras. Mi nombre es Noel Harris. Tengo 42 años y trabajo como ilustradora profesional independiente. A medida que envejezco, gano más experiencia y logro asegurar un ingreso suficiente mientras trabajo eficientemente en casa. Vivo cómodamente en una zona urbana con mi esposo, Brandon, y disfrutamos de la libertad de nuestra vida privada juntos. En un principio, a mí me hubiera gustado tener hijos, pero Brandon prefería una vida sin hijos y no quería tenerlos. Por otro lado, mi suegra, Marta, que no entendía nuestro estilo de vida, siempre decía con malicia, una nuera que no tiene hijos no sirve para nada. En los viejos tiempos, no habrías podido quejarte ni siquiera estando divorciada. Cada vez que visitábamos a mis suegros, siempre era desagradable, y su lengua afilada nos atormentaba. Mi cuñada, Rita, que también tiene una personalidad difícil, menospreciaba mi trabajo diciendo, hacer ilustraciones en casa es como un juego de niños, ¿no? Te envidio porque te pagan por garabatear, pero no ganas mucho, ¿verdad? Después de todo, solo dependes de mi hermano. No lo entendería porque nuestros antecedentes educativos son diferentes. En realidad, Rita no sabía que yo gano tanto o más que Brandon, especialmente durante los periodos de mucho trabajo, cuando obtengo más ganancias que él. Brandon siempre estuvo a mi lado y me dijo, Noel es una preciosa hija de otra familia. Esas acciones groseras hacia alguien que se ha casado con un miembro de nuestra familia son inaceptables. Esto silenció temporalmente a Rita y a mi suegra. Sin embargo, no les hizo gracia que mi suegro se pusiera de mi lado y, en su ausencia, me acosaran en secreto. Bueno, yo sentía que era un círculo vicioso. Estaba profundamente agradecida por el apoyo de mi suegro. Si hay algún consuelo, es que, afortunadamente, rara vez los veíamos, ya que la casa de mi suegro estaba a varias horas de distancia en tren. Esta distancia generalmente nos permitía evitar sus comentarios y actitudes desagradables, y los problemas importantes eran poco frecuentes. Sin embargo, un día, mientras estaba profundamente absorta en mi trabajo de ilustración en casa, recibí una llamada repentina de mi esposo. ¿Cómo que tu padre ha fallecido? Me quedé sin palabras ante la increíble noticia. Parecía que su estado había empeorado sin que nos diéramos cuenta. Después, ocupada con los preparativos del funeral y otros, no tuve tiempo para lamentarme y pasé los días ocupada. Como resultado, no pude volver a casa durante un tiempo. La razón por la que estaba ocupada era que Marta y Rita me dejaban todos los asuntos problemáticos sin mostrar ninguna intención de ayudar. Nunca imaginé que sería necesario tanto trabajo cuando una persona muere. Mientras pasaba por estas experiencias, mis fuerzas se agotaron rápidamente en tan solo unos días. Después de lograr enviar a mi suegro a su último viaje, regresé a casa y finalmente pensé que podría sentar cabeza y enfrentar mi dolor cuando me hicieron una propuesta inesperada. Solo quedan mi madre y mi hermana en esa casa. Estoy preocupado por ellas, así que volvamos a casa, dijo Brandon de repente. Me sorprendí y respondí, ¿qué? ¿Por qué de repente? ¿Qué pasa con tu trabajo? Brandon dijo con orgullo, no te preocupes. Ya conseguí un trabajo en una empresa dirigida por un amigo en casa. Todos los arreglos están hechos. Puedes trabajar de forma remota, así que no importa dónde vivamos, ¿verdad? No hay problema, así que quédate tranquila. Sabiendo que había planeado todo sin consultarme, me enojé por la decisión unilateral de Brandon. No escuchó mi objeción y ya había comenzado a prepararse para mudarse. A regañadientes, también comencé a hacer las maletas. Al principio,
Brandon insistió en vivir con sus padres, pero me negué firmemente y dije, entonces me quedaré aquí. Finalmente, decidimos alquilar un apartamento un poco alejado de la casa de sus padres y nos mudamos allí. Sin embargo, incluso después de la mudanza, Marta y Rita vinieron a visitarme con frecuencia sin motivo, interrumpiendo mi trabajo. Sus visitas repentinas me dificultaban concentrarme en mis tareas, lo que causaba frecuentes interrupciones e irritación. Como no están trabajando en este momento, parece que tienen mucho tiempo libre. Les he pedido varias veces indirectamente que no me visiten tan a menudo, pero parece que no han entendido bien mis peticiones. Venían casi todos los días y pasaban el tiempo como les daba la gana. Pero esa no era la única fuente de estrés. Cuando los vecinos me veían, empezaban a susurrar entre ellos. La gente de la ciudad llama la atención aquí. Noel, estás un poco fuera de lugar. Tienes que esforzarte más para integrarte en la comunidad, decían. Cuando le conté esto a Brandon, Marta y Rita, que estaban allí por casualidad, me lanzaron comentarios sarcásticos. Destaco. La presencia de Marta y Rita ya era una fuente de estrés, y al sentirme sin aliados a mi alrededor, me arrepentí de mudarme al campo y dejé escapar un gran suspiro. Un día, sin ninguna razón especial, Marta y Rita vinieron nuevamente. ¿No hay dulces aquí? Debería ser un poco más considerada. Somos invitados, después de todo. ¿No deberías haber preparado algo? Marta comenzó a hurgar en los gabinetes de la cocina y expresó continuamente sus quejas. Era difícil soportar con paciencia a visitantes tan exigentes y suspiré internamente. Mientras tanto, Rita se sentó en una silla, sin modales, y de repente me exigió dinero. Oye Noel, ¿podrías prestarme algo de dinero? ¿Qué? Me sorprendió su abrupta solicitud y pregunté. Voy a ir a la ciudad de Nueva York pronto. Estoy planeando ir a un parque temático con un amigo que vive allí. Estoy pidiendo dinero para el viaje, dijo Rita como si fuera natural pedir dinero. Simplemente me quedé asombrada por su descarada solicitud y me encontré discutiendo. ¿Por qué no consideras trabajar y ganar tu propio dinero? De esa manera, tienes más dinero para gastar libremente. Sin embargo, mi sugerencia solo enfureció a Rita. Se levantó de repente de la silla y, golpeando con fuerza el escritorio, me gritó. ¿Me estás sermoneando? ¿Qué puede decir alguien como tú, que acaba de terminar el instituto, a alguien como yo, que me he graduado en la universidad? Eres demasiado arrogante. Conoce tu lugar y actúa en consecuencia, gritó. Marta, que había estado escuchando, estuvo de acuerdo con ella. Rita tiene razón. ¿Qué no era tan arrogante eres? El dinero del que no quieres desprenderte lo ganó mi hijo, que es muy trabajador. ¿Cómo puedes actuar como si fuera tuyo y ser tan altiva?, dijo Marta, sacando el pecho, segura de que tenía razón. Por desgracia, ambos desconocían la verdad. Brandon había cambiado recientemente de trabajo a una empresa dirigida por un amigo local, lo que provocó una reducción de sus ingresos. Como resultado, yo termino cubriendo el dinero de bolsillo que quiere Rita. Aunque les explicara este hecho, les resultaría difícil creerlo. Sus acusaciones, basadas en malentendidos y prejuicios, continuaron, y no parecía que las complejas tensiones dentro de la familia se resolverían pronto. Lo siento, pero estoy muy ocupado ahora mismo, así que podrían irse, por favor, pregunté a Marta y Rita en voz baja pero clara. Después de esquivar sus constantes quejas y reclamos, finalmente logré sacarlas de la casa. Mientras se iban con pasos pesados, suspiré. En ese momento, un vecino descontento apareció de la puerta de al lado. Mostrando su desagrado, dijo, es bastante ruidoso. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Lo siento, me disculpé. No había tenido la intención de ser ruidosa, pero las acciones y palabras de Marta y Rita habían causado problemas inadvertidamente a mi vecino. Había tenido cuidado de vivir en silencio, pero surgió esta situación. Suspiré una vez más. Horas después, cuando Brandon regresó a casa del trabajo, le conté con detalle los acontecimientos del día. Vivir en un apartamento conlleva inevitablemente problemas con los vecinos, comentó Brandon.
Pero ese no es el problema aquí, estaba a punto de replicar. Quería pedirle a Brandon que se ocupara del comportamiento de Marta y Rita, pero me interrumpió, sonriendo alegremente y anunciando algo inesperado. Últimamente he tenido la sensación de que esta casa es un poco estrecha. ¿Tú también lo crees, verdad? Sí, supongo que, respondí, y Brandon continuó, por eso compré una casa nueva con jardín. Sus palabras fueron pronunciadas con naturalidad, como si acabara de recoger algo trivial de camino a casa después del trabajo. Me quedé tan sorprendida que no pude entender de inmediato lo que estaba diciendo. ¿Compraste una casa? Espera, ¿de qué estás hablando? Pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Sí, es de segunda mano, pero fue una buena compra. Conseguí comprarla con mis ahorros, explicó Brandon. Le pregunté con entusiasmo cuando decidió hacer una compra tan importante y por qué no me había consultado antes de comprar. Sin embargo, Brandon no parecía preocupado por mis palabras, estaba absorto en la alegría de adquirir una nueva casa. Desestimó mis preocupaciones con indiferencia. Estaba a punto de perder los estribos, pero como la compra ya estaba hecha, no tuve más remedio que aceptarla. De hecho, el apartamento estaba abarrotado, como Brandon había dicho, y me dije a mí misma que vivir en una casa no era algo malo después de todo. Unos días después, nos mudamos a la nueva casa. Sin embargo, al llegar, fuimos recibidos por Marta y Rita, que ya estaban allí instalándose. ¿Qué diablos es esto?, exigí una explicación con voz temblorosa. Brandon respondió con indiferencia, ¿no te lo dije? Ellos también van a vivir aquí con nosotros. Su antigua casa está siendo demolida. El terreno se va a vender, el contrato de construcción ya está completo y el proceso de venta está en marcha. Espera un minuto. ¿Por qué no me lo dijiste? Luché por comprender la increíble realidad, abrumada. Al ver mi angustia, Brandon continuó como si nada hubiera pasado. Bueno, déjame ser claro, mi madre y mi hermana van a vivir con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, duerme afuera. La cara de Brandon lucía una risa malvada y fea mientras hablaba. En el momento en que vi su sonrisa, algo dentro de mí se hizo añicos. Si ese es el caso, dormiré afuera a partir de esta noche. No te quejes de con quién estoy, le respondí. No hay razón para quejarse. Haz lo que quieras, respondió Brandon con aire de suficiencia. Los dos observaron nuestro intercambio con regocijo, riendo mientras decían, genial. Ahora que la molestia se ha ido, podemos usar este lugar con más libertad. ¿Por qué no regresas con tus padres mientras estás en eso? Ignorando sus risas burlonas, llevé mis pertenencias al jardín. Luego hice arreglos para comenzar a vivir al aire libre contactando a alguien al día siguiente. Dormí tan bien. Me estiré expansivamente en el jardín de la casa que Brandon había comprado. Sentí que me había despertado de un sueño profundo por primera vez en mucho tiempo. Después de trasladar mis pertenencias al jardín, Brandon, como para acosarme, cerró deliberadamente las cortinas. Probablemente no sabía lo que estaba haciendo afuera, pero no podía mantener las cortinas cerradas para siempre. Llegó la mañana y Brandon finalmente abrió las cortinas. Cuando vio el jardín, su rostro cambió. ¿Qué es esto? Y ves, te dije que no te quejaras, sin importar con quién esté. Brandon señaló mi costado, temblando de sorpresa, y exclamó, pero, ¿quién trae un perro tan grande a nuestro patio trasero? Mi perro grande movió la cola en respuesta. El perro, Ravier, era una raza que había criado en la casa de mis padres. Había instalado en el jardín una gran tienda de campaña que había traído de casa y pasé la noche allí con mi perro. Esa noche llamé a mi madre, le expliqué la situación y le pedí prestada la tienda de campaña y a mi perro. Pensé que no solo llevar la tienda de campaña, sino también a mi querido perro, era una buena oportunidad para disfrutar libremente del espacioso patio. Mi perro estaba disfrutando de la vida al aire libre y anoche estaba de muy buen humor. También pasé una noche divertida por primera vez en mucho tiempo y me desperté sintiéndome renovada por la mañana. Por otro lado, Brandon estaba claramente de mal humor. Ese perro. ¿Vino de la casa de tus padres,
¿no? Y llévatelo de vuelta inmediatamente. Brandon tiene mucho miedo a los perros grandes. Parte de la razón por la que traje a mi perro fue, de hecho, para fastidiarlo. Un perro grande lo había perseguido cuando era niño y desde entonces les tenía miedo, hasta el punto de que se asustaba con solo ver uno. En consecuencia, cuando mis padres lo conocieron, mi hermano tuvo que sacar al perro a pasear. Al oír los gritos de Brandon, Marta y Rita aparecieron en el jardín, frotándose los ojos soñolientos. ¿Qué te pasa, Brandon? ¿Por qué gritas tan temprano por la mañana? ¿Qué? ¿Por qué hay un perro aquí? Exclamaron ambas sorprendidas. A ellas tampoco les gustaban los perros y a menudo hacían muecas al oír que mis padres tenían un perro grande en casa. La aparición repentina del perro las desconcertó por completo. Brandon también se alteró y comenzó a gritar para que sacaran al perro de la casa. ¿Qué estás haciendo? Esto es justo lo que haría un graduado de la escuela secundaria. No puedo perdonar esto. Nunca pensé que tuviera una nuera tan loca. La gente normal no hace este tipo de cosas. Estás realmente loca, te has vuelto completamente loca. Como permanecí en silencio, las tres me criticaron sin piedad. Hay mucho ruido esta mañana. Tú también te sientes así, ¿verdad? Le dije a mi perro. Movió la cola vigorosamente. Aunque es grande, es gentil, muy inteligente y amable. Sin embargo, no muestra piedad con aquellos que amenazan a su familia. ¿Por qué no te vas? ¿Me escuchas? Las palabras agudas de Brandon sonaron. Mi perro gruñó protectoramente a mi lado. Al oír esto, Brandon gritó lastimeramente. En ese momento, se escuchó un silbido desde la gran carpa en la que me había estado quedando. ¿Qué es todo este ruido a primera hora de la mañana? Buenos días, papá. Lo que salió de la carpa fue mi padre, Brandon. Al ver a mi padre, dejé escapar un grito de sorpresa. Buenos días, Brandon, lo saludó calurosamente mi padre, mientras Brandon se quedaba allí, con la boca abierta. Tengo hambre. Hermano, ayer comiste bastante, intervino mi hermano a continuación mientras salía de la carpa. Mi hermano está casado y vive en otro lugar, pero después de enterarse de mi situación ayer, sugirió, vamos a acampar todos en el jardín. No se preocupen, si surge algún problema, aquí estamos. Así que resultó que toda mi familia estaba disfrutando de un campamento en nuestra casa. Buenos días a todos. Parece que mi hija ha sido una carga para todos ustedes, dijo mi madre cuando apareció a continuación. Tenía una sonrisa brillante, apropiada para la mañana, pero sus ojos no sonreían. Cuando le expliqué la situación ayer, ella era la más indignada. Aunque no explota con emociones como Brandon, alberga ira internamente. Esto fue evidente por su mirada fría hacia mis suegros. Ha pasado un tiempo, dijo Brandon a mi familia. La energía que tenía antes se había ido, y estaba tratando torpemente de sonreír. Brandon puede actuar sordo conmigo, pero no puede hacer lo mismo frente a mi padre y mi hermano. La razón es que ambos son muy musculosos, lo que lo intimida. Mi padre es un exoficial de la Fuerza de Autodefensa, robusto y musculoso incluso después de jubilarse. No se salta su entrenamiento diario e incluso participó en un triatlón el año pasado. Además, mi hermano es un oficial de policía en activo dedicado a proteger la ciudad, siguiendo los pasos de nuestro padre con su régimen de entrenamiento. Si bien la familia de mi hermano puede estar exasperada por su entrenamiento, para mí, él es una presencia tranquilizadora. Incluso los perros que sacan a pasear son musculosos y formidables. Dada su dedicación de larga data al entrenamiento físico, no es de extrañar que nuestro perro se haya acostumbrado a participar en sus rigurosas rutinas de ejercicio. Ahora, aunque tengo muchas cosas que decir, primero, me gustaría agradecerle por permitirnos usar su jardín. Pudimos pasar un tiempo maravilloso en familia, dijo mi madre cortésmente. De nada, Marta respondió, aparentemente por reflejo. A pesar de los hombres musculosos que hay en la casa, mi madre es la que ocupa el puesto más alto en la jerarquía familiar. Nuestro perro también confía más en ella y la considera la líder.
Incluso ahora, se sienta tranquilamente junto a mi madre. Mi hermano y mi padre suelen decir que, por mucho que entrenen, no pueden igualar a nuestra madre. Aunque puede que no tenga fuerza física, sabe cómo ejercer su influencia cuando es necesario. Una vez, cuando era niña y estaba en la escuela primaria, y un compañero de clase se portó mal conmigo, mi madre habló directamente con la maestra e hizo que el padre del otro niño llamara a la escuela. No hay necesidad de más palabras. Quiero saber por qué le hiciste algo así a mi hija. Por favor, habla con libertad, dijo. Aunque siempre sonreía, la presión que ejercía era inmensa y, al final, hizo que el otro niño y sus padres rompieran a llorar. En ese momento, tomé nota mental de no enfadar nunca a mi madre. Si hubiera hablado de la situación con mi familia antes, mis padres y mi hermano me habrían apoyado. Sin embargo, quería evitar preocuparlos. Quería que pensaran que estaba viviendo una vida matrimonial feliz. Por eso, incluso cuando Marta y Rita me trataron con dureza, o cuando Brandon decidió mudarse unilateralmente, no dije nada. Cuando me comuniqué con mi madre ayer, estaba enojada pero también muy preocupada. Siempre has sido tan paciente, pero no puedo soportar verte sufrir y luchar. Eres muy valiosa para mí, dijo. Aunque ahora soy una adulta e independiente, sus palabras casi me hicieron llorar y lamenté profundamente no haberle consultado antes. Ahora, mi madre se enfrenta a mis suegros con la misma expresión severa que tenía cuando confrontó a los padres de mi compañera de clase de la infancia. Esta es la primera vez que mi madre y mis suegros hablan así. Desde las reuniones iniciales y la boda, han tenido poco contacto, por lo que mis suegros probablemente nunca esperaron que ella fuera una figura tan formidable. Te he oído insultar a mi hija varias veces desde dentro de esta tienda, llamándola inferior a su educación porque solo se graduó de la escuela secundaria, diciendo que su pensamiento es anormal, entre otras cosas. Ahora, ¿podrías explicar por qué le dirigiste palabras tan desagradables a mi hija? El tono que utilizó fue cortés pero asertivo, sin dejar lugar a réplicas. Estaba claro que venía con mucha presión. Cada vez que mi madre hablaba, se podía sentir que la atmósfera se enfriaba, y sus ojos ciertamente no sonreían. Cuando miré a mi padre y a mi hermano, estaban pálidos, aunque no los estaban regañando. Nuestro perro mascota también tenía miedo de la mirada de mi madre. Los suegros que estaban frente a mi madre tenían todos los rostros pálidos. Brandon trató de disculparse. Fue solo un pequeño desacuerdo con Noel. Pero mi madre contraatacó, ¿un pequeño desacuerdo? Brandon se puso aún más nervioso por la fría respuesta de mi madre. Luego empezó a culparme. Qué cobarde de tu parte llamar a tu familia. Sin embargo, su ataque no me hizo mella. Respondí, tú también estás con tu familia, ¿hay algún problema con eso? Brandon se quedó sin palabras. Trató de degradarme, pero estaba claramente en desventaja. Después de reflexionar un rato, de repente, su rostro se iluminó como si hubiera tenido una idea brillante. Luego, con una voz llena de convicción, declaró, eso es. Nos vamos a divorciar, pensar que harías lo que quisieras en casa. Su voz sonaba triunfante. ¿Era este su último recurso? Pensaba que al mencionar el divorcio, me sorprendería y me disculparía. No sentí nada cuando Brandon mencionó el divorcio. Mi amor por él se había desvanecido hace mucho tiempo. Con una mezcla de desdén y calma, hice una acusación significativa. No me importa el divorcio, pero tendrás que pagar una importante división de bienes por tu infidelidad. ¿Qué? ¿Pensabas que no lo sabía? Este es un pueblo pequeño y una aventura con alguien de tu propia empresa sería realmente llamativa. Brandon había estado teniendo una aventura con una mujer de unos 30 años que trabajaba en la empresa dirigida por su compañero de la universidad. Como la mujer también estaba casada, la revelación de la aventura estaba destinada a causar un escándalo. Había sospechado de sus retrasos en las declaraciones, pero el descubrimiento de un pañuelo de mujer y un recibo de hotel en su ropa confirmó la aventura. No había agencias de detectives en esta zona rural, así que llevé a cabo la investigación yo mismo y encontré una gran cantidad de pruebas de su infidelidad. Las pruebas eran tan abundantemente claras que me hicieron preguntarme cómo pudo haber sido tan descuidado.
Si presento esto ante el tribunal, no hay duda de que ganaría una demanda por división de bienes. Si ese es el caso, te presentaré a un abogado amigo mío. ¿En serio? Eso sería de gran ayuda. Gracias, papá. Brandon se sorprendió al descubrir que su aventura había sido descubierta y su rostro palideció. Sin embargo, no estaba dispuesto a darse por vencido y trató de replicar con voz temblorosa. No, esto es culpa tuya. Y siempre estás en el trabajo, ignorándome. A esto, mi hermano respondió de inmediato, mi esposa también trabaja a tiempo completo, pero eso no justifica una aventura, ¿verdad? ¿Qué tan egocéntrico puede ser? Mi hermano miró a Brandon con incredulidad. Como hombre casado, no podía comprender la lógica de Brandon. Exactamente como dijo mi hijo. Tu incompetencia es la razón por la que mi hija tiene que trabajar tanto. Si hubiera sido un esposo más confiable, no habríamos llegado a esto, agregó rápidamente mi padre, criticando a Brandon. Brandon parecía quedarse sin palabras debido a sus agudos reproches. Marta y Rita, sin embargo, apoyaron las acciones de Brandon. El problema está en tu hija. Contrataremos un abogado y pediremos también la división de bienes. Sí, aunque ella dice que trabaja duro, su trabajo no es tan importante para esto. Mi madre respondió rápidamente, es tu derecho contratar un abogado, pero ¿crees que es aceptable que la persona que cometió adulterio exija la división de bienes? Me da pena cualquier abogado que acepte un caso así. ¿Será que te falta sentido común? Marta se tambaleó hacia atrás incómoda ante la brusca respuesta de mi madre. Además, Rita, ¿sabes siquiera lo exitosa que es mi hija? Si buscas su nombre, verás las empresas en las que está involucrada. ¿Y qué hay de esa actitud altiva tuya? Ni siquiera trabajas, pero a tu edad, todavía dependes de tu hermano y su esposa. ¿No te da vergüenza? La cara de Rita se puso roja al oír estas palabras. Brandon entonces exclamó, mirándonos mientras trataba de contener su ira por la abierta crítica de mi madre a su familia, ¿por qué le dices esas cosas a mi familia? Mi madre solo había dicho hechos, pero Brandon no los apreció. Al ver esto, comencé a hablar con un profundo suspiro. Realmente no puedo creer que me haya casado con una persona así. Me hace cuestionar mi juicio. ¿Qué dijiste? ¿Has olvidado lo que me has hecho? Solo piensas en ti. Y esos dos, me dicen cosas peores que mi propia familia. Me llaman la última, porque solo me gradué de la escuela secundaria y, esposa inútil, porque no tenemos hijos. Desde que me mudé aquí, no he sido más que una conveniente recadera. ¿No crees que eso es mucho más irrazonable en comparación con mi familia? Desaté todos los agravios que había reprimido hasta ahora. Hasta ahora, lo había soportado sin preocupar a mi familia, pero ya no había ninguna razón para contenerme. Vamos a terminar. Estoy harta de que me sigas utilizando. Espera, Noel, pensemos en esto. Brandon, no hay nada más de lo que hablar. Quiero cortar lazos contigo lo antes posible. ¿Qué podría cambiar eso? No puedo perdonar lo que has hecho. Prepárate para las consecuencias apropiadas, declaré. Brandon se desplomó en el suelo, exhausto. Marta y Rita lo miraron decepcionadas, con los hombros caídos. Poco después, empezamos a hacer las maletas para volver a casa de mis padres. Bueno, ahora voy a volver a casa de mis padres. Procederé con el divorcio y las reclamaciones por la división de la propiedad más tarde, informé a Brandon y su familia. Pero no hubo respuesta. Suspiré levemente, cargué la tienda de campaña y mis pertenencias en el coche y salí de casa de mis suegros. El divorcio con Brandon se llevó a cabo sin problemas. La intervención del abogado que había contratado mi padre resultó eficaz. Incluso los suegros, que normalmente eran muy firmes, se mostraron débiles ante un tercero autoritario. La demanda de división de bienes fue aceptada como yo esperaba. Pero Brandon había comprado recientemente una casa nueva y no tenía ahorros. Buscó ayuda financiera de su compañero de clase, que lo había empleado, pero durante este proceso, se descubrió su romance con una compañera de trabajo. Su compañero de clase estaba furioso. Como resultado,
tanto Brandon como su pareja fueron despedidos de la empresa. Al final, Brandon solo pudo obtener un préstamo de las compañías de financiación al consumo, utilizando el dinero para pagar la división de bienes. Sin embargo, el préstamo venía con altas tasas de interés, lo que hizo que el pago fuera muy difícil para él. Por cierto, la mujer involucrada en la aventura también estaba divorciada por su esposo, quien luego exigió la división de bienes a Brandon. En consecuencia, Brandon se vio agobiado por el pago de 2 divisiones de bienes, lo que lo obligó a vender la casa recién comprada para cubrir estos costos. Después de vender la casa, Brandon, junto con su madre Marta y su hermana Rita, se mudaron a un apartamento más antiguo con un alquiler más barato. Brandon logró encontrar un trabajo a tiempo parcial, pero la vida fue muy dura para ellos. Rita finalmente empezó a trabajar también, pero sin un historial laboral adecuado, incluso tuvo dificultades para encontrar trabajos a tiempo parcial. Marta se registró en un centro de empleo para personas mayores, pero las opciones laborales eran limitadas en el campo, lo que terminó por agobiar a Brandon, que tenía que mantener a los 3 solo con los ingresos de su trabajo a tiempo parcial. Era difícil para él mantenerse a sí mismo, y mucho menos a 3 personas. Se enfrentaban a un futuro sombrío. Mientras procedía con el divorcio de Brandon, pasé varios días sacando pertenencias de la casa de los suegros. Durante uno de esos días, una vecina se me acercó de repente. «Eres nueva por aquí, ¿verdad? He oído que eres la señora Harris». «Sí, es correcto», respondí. La vecina expresó su preocupación. «La señora y la hija de esa casa tienen un poco de mala reputación por aquí. Se sabe que son condescendientes y acosan a los vecinos. Estábamos preocupados por tu situación. ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, estamos aquí para ofrecérsela». Cuando me mudé a esta zona, me sentí excluida y pensé que los lugareños desconfiaban de los forasteros como yo. Sin embargo, estaban preocupados por mí. Al enterarme de esta verdad, me relajé y, naturalmente, una sonrisa apareció en mi rostro. «No hay problema. Gracias». Cuando mencioné que me estaba divorciando, el vecino se mostró genuinamente aliviado y dijo, «Eso es bueno». Me disculpé interiormente por arrepentirme de mi mudanza al campo, al darme cuenta de que la comunidad me apoyaba más de lo que esperaba. Sin Brandon y su familia, este lugar habría sido maravilloso. Después de sacar mis pertenencias de la casa de los suegros, completé la mudanza y los trámites de divorcio. Solo faltaba recibir el pago final de la división de la propiedad. Sin embargo, el día del pago final, recibí este mensaje de Brandon. «Esto completa el pago de la división de la propiedad». ¿Esto resuelve todo? ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Mantuve el contacto de Brandon desbloqueado hasta que la división de la propiedad estuviera completamente pagada, pero recibir un mensaje tan desagradable me hizo sentir que debería haberlo bloqueado desde el principio. ¿Empezar de nuevo? ¿Qué clase de broma es esa? Me negaría incluso si me ofrecieras una fortuna. Nunca más me contactes. Si intentas contactarme, lo manejaré de inmediato a través de mi abogado. Después de enviar ese mensaje, bloqueé inmediatamente el contacto de Brandon. Desde entonces, no ha tenido ninguna participación en mi vida. Después del divorcio, me mudé de nuevo a la ciudad y he estado disfrutando de mi libertad. Con los fondos obtenidos de la división de la propiedad, regalé a mi familia que me apoya un lujoso viaje de bienestar. El tiempo que pasé con mis padres y la familia de mi hermano fue un recuerdo inolvidable y agradable. El hecho de no tener que mantener a la familia de Brandon, tanto mental como temporalmente, me ha dado más espacio en mi vida. Si bien es bueno dedicarme al trabajo, ya no había necesidad de trabajar en exceso. El hecho de estar libre de la obligación de mantener a los suegros también me ha dado tranquilidad económica. Después de haber aprendido de mi matrimonio fallido con Brandon, espero conocer a alguien mejor la próxima vez. En la zona urbana donde vivo, no es raro estar soltera en mi grupo de edad, y con frecuencia se celebran eventos para solteros de 40 años. Se necesita un poco de coraje, pero tengo pensado intentar asistir a una de estas fiestas pronto. Nunca volveré a infravalorarme.
Consciente de que soy la única que puede tratarme como alguien valioso, tengo la intención de enriquecer mi vida en el futuro.